Ok, ahora sigamos con lo que es la historia de la esperanza. Y estaba mirando el libro, preparando esta semana y me fijé ahí, dice, descubriendo la provisión en el plan de Dios. Y hoy se trata mucho con la provisión. Y vamos a ver una sombra hoy, esta mañana, en nuestro estudio en Génesis, de lo que Dios proveyó por medio de Jesucristo. Entonces vamos a descubrir esta mañana. Bueno, vamos a leer verso 1 de capítulo 22 antes de la introducción. Capítulo 22 de Génesis, Génesis 22. Y se trata esta mañana de Abraham o el sacrificio de Isaac, o Isaac como ofrenda se titula el mensaje. Y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham. Y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Porque hace unas semanas que estudiamos acerca de Abraham. Entonces vamos a mirar lo que había pasado la última vez. Aprendimos que Dios había prometido pues bendecir a Abraham con descendencia, con tierra y con una bendición para toda la tierra, todas las familias del mundo. En otras palabras, había prometido un Salvador. Y Dios es un Dios que siempre cumple. Y esta es una cosa que quiero que saquemos esta mañana. Dios cumple sus promesas, aun cuando parece, Él no sabe lo que está haciendo. Dios, nuestro Dios, mi Dios, cumple. Y bueno, unas cosas que había pasado, porque dice, después de estas cosas, estamos llegando al fin a los años más tardes de la vida de Abraham. Después de estas cosas, unas cosas que le habían pasado, pues había recibido las promesas de bendición, de tierra, de Salvador, de su linaje, pero había huido a Egipto por una hambre, también se separó con su sobrino Lot y había un lío con esto. También trató de hacer por sí mismo la promesa de Dios, porque su esposa Sarai no estaba dándole luz a un bebé y le frustró bastante. Ok, Dios, tú habías prometido un linaje, ¿y ahora qué? Entonces su esposa Sarai tuvo buena idea, supuestamente, porque no te juntes con mi criada. Y pues de ahí le pareció buena idea, no sé, pero él tuvo Ismael y ahora tenemos nuestro conflicto en el Medio Oeste, porque esta decisión afectó mucho, pero esto no fue la promesa que Dios le había dado. Entonces esperó y esperó y esperó, y por fin, cuando tenía unos 90, 100 años, su esposa le dio luz y le dieron el nombre Isaac. Y pues Isaac quiere decir risa, porque es un chiste tener un bebé a esa edad. Entonces se rieron cuando Dios dijo, es hora. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero con Dios sabemos que todo es posible. Y por eso le dieron el nombre Isaac, la risa de Dios. Y pues parece que Dios tiene sus planes un poco diferentes que el hombre, porque ahora llegamos al verso 1, donde dice que después de estas cosas, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, ¿ok? Respondió. Unos años había pasado, no había escuchado la voz del Señor, ¿ok? Verso 2 dice, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Muchos años de esperar y esperar y desesperar, y después Dios proveyó, y ahora una prueba. ¿Me amas, Abraham? ¿Me confías? No vas a entender lo que estoy pidiendo obediencia. Parece increíble esta petición. Entonces el primer punto que puse ahí es la prueba de Abraham en versos 1 y 2. Otra cosa interesante es Monte Moría. Pues años después fue donde Salomón construyó el templo, pero solamente para que sepan. Pero punto A es, vemos su fe en el juicio justo y perfecto de Jehová, y se probaba aquí. Vemos su fe en el juicio justo. Dios es un Dios justo y tiene juicio
justo. Aunque no entiendo dónde está guiándome su mano, Dios tiene juicio justo. Dios había prometido con Abraham un pacto y Dios no podía mentir. Entonces, yo creo que Abraham estaba pensando, creo que Dios sabe lo que está haciendo, aunque ahora no está claro, no entiendo. Y otra cosa que sale de este verso, en verso 2, dice así: ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a quien amas. La primera vez que la Biblia presenta una palabra, un concepto, es importante. Y esta es la primera vez en la Biblia que surge esta palabra amar. Es la primera vez que surge la palabra amar. Entonces necesitamos notar, ok, amar, amar. La primera vez que Dios presenta un concepto es importante. Y dice, el hijo que tú amas, a quien amas. Y es la primera vez que vemos la palabra amor en el Antiguo Testamento. Ahora pues, en el Nuevo Testamento, ¿cuándo es la primera vez que miramos la palabra amar? Se encuentra, y no sé si vamos a obtener los versos allí, pero es casi la misma cosa. La primera vez es en Mateo 3:17. Lo tengo aquí, voy a leer. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La primera vez en Marcos, Mateo, Marcos, Lucas. En Marcos 1:11 dice, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La primera vez que se menciona la palabra amor, amar, amado, en Lucas 3:22. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La palabra amor, la primera vez que se presenta en el Antiguo Testamento, tiene que ver con un amor de un padre para con su hijo. Y ahora la primera vez en el Nuevo Testamento que surge la palabra, una vez más, tiene que ver con el amor que un padre tiene para con su hijo. Y otra vez en Marcos, y otra vez en Lucas. Y ahora fíjense, la primera vez que surge la palabra en Juan, San Juan. Y es un verso posiblemente que muchos de ustedes tienen memorizados. La primera vez que surge en San Juan es en capítulo 3, verso 16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que Dios sabe exactamente lo que está haciendo cuando pone una palabra en su palabra. Y ahora está diciendo, mira, amo a mi hijo, amo a mi hijo, amo a mi hijo, pero también amo a mi creación. Yo amo al mundo, la gente en el mundo, y los amo tanto que estoy dispuesto a darles el regalo más precioso que les puedo dar. El amor del Padre para con su Hijo, pues era fuerte, pero su amor para con nosotros no impidió el regalo. Gracias a Dios por su gran regalo para con nosotros. Y nos mostró su amor con un precio tan costoso. Entonces, solamente un desvío para mirar la palabra amor, porque surge por la primera vez en este pasaje. Ahora pues, ustedes pueden imaginar, especialmente los que tienen un hijo, pero que tienen un querido, esta persona en tu vida que tú quieres, no estás dispuesto para rendir, para un sacrificio. Es difícil este concepto. Pero el amor que tenía Abraham para el Padre Dios y su fe en Él, sabía que Él tenía algo bueno, entonces le iba a confiar. Entonces, el segundo punto es la obediencia de Abraham. Versos 3 y 4. Dicen así, y Abraham se levantó muy de mañana y, esta versión es un poco diferente, alabardó su asno, montó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, porque Dios le había dicho, tú sabrás exactamente dónde. Entonces, la obediencia.
Fíjense, no tenían carros, trenes, aviones. El viaje no fue fácil. Abraham probablemente tuvo un sinnúmero de contextos de decir, pues tengo 90, 100, más de 100 años. Esto no va a ser fácil que yo viajara por 2 días, 3 días en asno, caminando, montando el burro. Eso va a ser difícil. Pero saben que sin hesitación se preparó y se fue, muy de madrugada el próximo día. Y mientras tanto, imagínense, hoy en día los hijos no entienden cuán aburrido es viajar, no entienden. Porque yo recuerdo cuando éramos jóvenes nosotros y siempre decíamos, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? Pero hoy en día tienen DVD, tienen su videojuego, iPod, un sinnúmero de cosas, 14 horas en el carro pueden volar. Pero imagínense, 14 horas en el burro, 14 horas caminando al lado de su papá, caminando en el burro. Papi, mis piernas están cansadas. 3 días tenía Abraham para pensar. Porque no era uno de estos viajes que son agradables. Cuando llegamos vamos a ver a los abuelos, vamos a divertir, vamos a festejar. Pero mientras tanto, Isaac y los siervos solamente saben, vamos a adorar a Dios. Pero Abraham sabía, cuando llegamos, eso va a ser difícil. ¿Saben cuando tienen una tarea difícil que hacer, que es difícil levantar la rodilla y mover? Es como, así, imagínense, Abraham por los 3 días pensando, ¿qué va a hacer Dios? Y tenía tiempo para contemplar y meditar. No, imagínense la batalla en su mente. No, Dios sabe lo que está haciendo. Bueno, llegó el tercer día, miró ese monte. Ok, ustedes se queden aquí. Vamos a mirar esta parte. Ok, la obediencia. Sin hesitación, se preparó y se fue. El segundo punto, letra B, nuestra obediencia prueba nuestro amor. Jesucristo dijo esto en San Juan 14:15. Si me améis, guardad mis mandamientos. La prueba de que yo amo a alguien es que yo obedezco. Yo trato de complacerles. Entonces, mi amor para Jesucristo se prueba cuando estoy obedeciéndolo. No solamente diciendo, sí, yo le amo, el domingo levanto mi mano, pero el lunes hago lo que quiera. No es así. La prueba de mi amor es mi obediencia. Entonces, vemos que Abraham amaba al Señor. Amaba, porque se levantó de madrugada y se fue y cortó la leña, preparó todo para el viaje. Y pues no sé si le dijo a su esposa a dónde iba. Creo que se fue. Porque eso sería muy difícil explicar a la esposa, ¿verdad? Pero no dice el pasaje, entonces solamente estoy imaginando. Muy de madrugada se fueron. Ahora, la tercera cosa, miramos la prueba, miramos la obediencia, pero ¿por qué obedece a alguien si no tiene fe? Vamos a mirar su fe. Sabemos que tiene fe porque obedeció, pero ahora Jesucristo nos dijo que por la abundancia del corazón habla la boca. Y Abraham tiene 2 dichos aquí en estos versos que me dicen, él tiene fe, él tiene fe. Y vamos a mirar en los versos, capítulo 22, versos 5 a 10. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña de holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, e iban ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Intenso.
miramos su fe aquí. La primera cosa que me salió de esto es cuando les dice a los siervos, esperen aquí, volveremos. No dice volveré, dice volveremos. Estamos mirando el corazón de Abraham. En su corazón, él sabe, el muchacho y yo volveremos. No entiendo cómo, pero él y yo volveremos. La otra cosa, imagínense ser el hijo con su padre. No, dice muchacho, no sé cuántos años tiene un muchacho. 10, 12, 14, 15, 17, no sé. Caminaban. Y la pregunta que ninguno se atrevió a preguntar. Ok, papi, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego. ¿Sabes algo que yo no sé? ¿Hay un rebaño allí arriba de la montaña? Una pregunta difícil. Imagínense, probablemente el padre no hablaba mucho porque tenía en su corazón algo muy pesado en su corazón. ¿Y cómo responde el padre? Me encanta. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces el padre, una vez más, Abraham está enseñándonos que él no entendía cómo, pero Dios iba a proveer. Dios iba a proveer. Y para tener un pequeño más luz, y no creo que puse en las notas, entonces tienen que brincar en su Biblia, en cómo pensaba Abraham, vamos a Hebreos 11, 17 a 19, para ver un poquito más. Hebreos 11, 17 a 19. Es el capítulo de la fe. Hebreos 11, 17 y 19. Y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, Abraham estaba pensando, ok, aun si yo le mato, Dios va a resucitar a este muchacho. No entiendo lo que va a pasar, pero voy a confiar en Dios. Entonces le confió y Dios en el último momento, vamos a ver, la fe de Abraham. Bueno, punto C, tal como Abraham confiaba en Jehová para proveer, tú y yo tenemos que enfrentar nuestros desafíos igual. Necesitamos ser igual a Abraham. Pero ¿cómo? ¿Necesito esperar un desafío tan grande como Abraham tenía y de repente tengo la fe de Abraham? No, es imposible tener la fe de Abraham sin cultivar años de relación con el Padre. Tienes que cultivarlo en las cosas pequeñas. Tienes que cultivarlo diariamente, estar en su palabra. Tienes que confiarle en las cosas pequeñas antes de confiarle en las cosas grandes. Por ejemplo, escuchaba un predicador que decía, mira, tú quieres confiar que Dios te sane del cáncer y estás manejando en el parking y dices, nunca voy a encontrar espacio para parquear. Tienes razón. Si yo no puedo confiar en Dios que me dé un parqueo donde yo puedo llegar a la tienda, ¿cómo puedo decir, Dios, tú eres el Dios que me va a sanar de cáncer? Tengo que confiarle en las cosas pequeñas. Tengo que confiarle, y puse un ejemplo aquí, en guardar mi lengua, de decir cosas que no debo decir antes de que yo confíe que Él restaure una relación rota en mi vida. Tengo que confiarle, no, yo no necesito tener la última palabra. Yo voy a confiarle según lo que su palabra dice, usar mi lengua para edificar, no para cortar. En las pequeñas cosas necesitamos empezar a confiarle y cultivar esta relación diaria por medio de lectura de la palabra de Dios. También por medio de hablar con Él y decirle nuestras frustraciones, nuestras necesidades, nuestras victorias y cultivar una relación con Él. Y después podemos seguir con las pruebas más grandes. Y por eso la prueba de Abraham llegó cuando tenía 100 años o más. Bueno, ahora, miramos la fe de Abraham y también su obediencia. Ahora la provisión del Señor. Versos 9 adelante, 10 en adelante. Recordamos que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham.
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre él, muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bueno, una historia excelente, fabulosa, lleno de suspenso. Se terminó en el último momento. Lo más interesante aquí es que Jehová podía haber interrumpido en cualquier momento. En la madrugada cuando empacaron y decir, no, solamente estaba probándote. O día 1 del viaje, no, estaba probando. Día 2, día 3, podía cuando empezaron a construir el altar. Pero no, esperó hasta el cuchillo arriba. En decir, ok, ahora me probaste. Eres fiel, me conoces. Bueno, el Señor esperó hasta el último momento. Letra B, Abraham mostró su fe en el Señor y le justificó. Abraham le mostró su fe y Abraham fue justificado. Y miramos Santiago 2:21, y creo que está en la pantalla. Y Santiago dice esto, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora pues, tienen que entender que el libro de Santiago está diciendo, mira, muchas personas dicen que tienen fe, que fe es la única cosa que necesita, y nosotros creemos que la fe es la única cosa. Pero Santiago está probando, diciendo, mira, si dices que tienes fe, habrá también obras, porque es una fe viva. Entonces, su punto es, podemos ver la fe de Abraham, no solamente porque dijo buenas cosas, sino porque miramos lo que había hecho. Y por eso fue justificado por lo que hizo, por su fe que vimos en acciones. Entonces, Dios justificó a Abraham en este momento por su fe en él. Ahora pues, aquí, y esto es un poco teológico, entonces si tenemos teólogos aquí que pueden corregir mi pronunciación o cómo, porque lo miré en inglés y no, los diccionarios no salen teológicos en español para mí. Aquí se presenta la expiación sustituidora. Bueno, sustituto es más fácil para mí decir. Bueno, aquí se presenta la expiación sustituta o sustituidora. Pero entendemos, es un sustituto. Es la expiación sustituta aquí. Isaac escapó la muerte por la provisión de un carnero, en verso 13, también Cristo cumplió el concepto de la expiación sustituta y vamos a mirar varios pasajes, porque la Biblia presenta aquí, es como una sombra de lo que Dios iba a hacer en el futuro por medio de la semilla de Abraham. Entonces Isaac escapó la muerte, Cristo cumplió el concepto de expiación sustituta. Isaías 53 dice así, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recuerden, esto pasó cientos de años antes de cumplió. Esta es una profecía. Isaías está mirando al futuro y puede mirar una oveja, un sacrificio, el sacrificio perfecto de Dios que tomó nuestros pecados. Después llegamos al Nuevo Testamento y vamos a mirar lo que le pasó a Jesús. El siguiente día, este es Juan 1:29, el siguiente día vio a Juan el Bautista a Jesús y venía a él y dijo, he aquí
El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¡Qué interesante! El primo dice de su primo, Juan Bautista es su primo, y dice, he aquí el Cordero de Dios. Bueno, interesante llamarle a algún cordero. Cuando están hablando entre amigos, entre primos, nadie te llama, hey, cordero. No, es un nombre débil, estúpido. Pero lo que los judíos querían decir cuando tenían referencia a cordero, algo muy importante, porque el cordero representaba el sacrificio que Dios hizo, que tenían los judíos que hacer por cubrir sus pecados por un rato. Entonces, cuando Juan dijo esto, está hablando una profecía de que, mira, este no es un mero hombre, este es el sacrificio más grande, más importante, el Cordero de Dios que quita pecado. Y ningún hombre puede quitar pecado, ni los sacrificios de los animales podían, solamente cubrían para mostrar la fe. Pero Cristo es el gran sacrificio. También miramos en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, el perfecto inocente Cordero, lo hizo pecado en la cruz, un gran intercambio, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En alguna manera, Dios hizo a Cristo nuestro pecado y castigó a Cristo por nosotros en la cruz. El gran intercambio. Y la sombra es Isaac. Y Isaac escapó. Jesucristo cumplió. No escapó Cristo. Cumplió el plan del Padre. Entonces, lo interesante, Abraham nombró el lugar Jehová proveerá. Jehová proveerá. Necesitamos entender que Jehová provee. Jehová ha provisto para mí y para ustedes. Número 1, ha provisto vida eterna. Pero sigue proveyendo la necesidad de tu vida. Él provee. El problema es que nosotros, yo incluido, buscamos en otras maneras. Si no veo que es tan rápido en microondas como quiera, entonces yo empiezo a proveer como yo quiera, no esperándole. Dios proveyó. También como tienen su expresión los judíos tenían esta expresión, en el monte del Señor será provisto. Abraham nombró el lugar, Jehová proveerá. Que hoy nosotros buscamos a nuestro Señor Jehová Jireh, que es el que provee. ¿Cuáles cosas estoy tratando de proveer o manipular para mí mismo y no estoy con mis ojos puestos en el Señor que provea? Es una pregunta personal. ¿Cuáles son las cosas que yo estoy tratando de proveer para mí porque Dios a Él no le interesa? ¿Cuáles son las cosas? Porque Jehová proveerá. ¿Estoy tratando de proveer mi propia salvación por medio de mis obras? ¿Estoy tratando de proveer soluciones a restaurar relaciones sin esperarle a Dios lo que Él tiene correcto para hacer? Bueno, por fin terminamos con las promesas del Señor. Verso 15 a 18. Y dicen así. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, segunda vez, desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, miramos las promesas que el Señor hace aquí. Primero, la cosa interesante es, el Señor jura ¿en qué? En sí mismo jura. Como nosotros, pues yo trato de no practicar jurar, porque la Biblia dice que mi sí sea sí y mi no sea no. Pero muchas veces cuando los hombres juran en el corte, yo juro en la Biblia decir la verdad, o yo juro en mi abuelo, o yo juro en mi carro, pero Dios no puede. No hay nada más grande que Él. Entonces yo juro en mí. Me tocó interesante eso. También, el pacto que Jehová hace con Abraham incluye 3 promesas.
La primera, en 17a, es una descendencia grandísima, como la reina. Hemos ido a la playa, una playita. Ahora hay cientos y miles de playas por todo el mundo. La reina, hay muchísima. Las estrellas. ¿Cuántas estrellas? Los científicos ni saben. Billones. Bueno, el punto es esto. Va a tener mucha familia. La segunda es, iba a poseer la tierra de sus enemigos. En otras palabras, Israel. Y fíjense, este es un año político. Esta semana fue un ejemplo perfecto de esto. Si ustedes miraron en la plataforma demócrata, pues había una pelea entre los demócratas porque pues el presidente no quiere que Jerusalén sea el capital de allí y bueno, los demócratas y republicanos americanos queremos que Jerusalén sea el capital. Bueno, y tuvieron un voto por voces y esta mitad dijo que sí y el otro lado dijo que no. Entonces, otra vez, no se distingue. ¿Quién? Y por fin la persona carga dice, ok, Jerusalén queda para nosotros plataforma y Dios también. Entonces, pero vemos, los árabes demócratas estaban enojadísimos, furiosos, y está en internet el video, y lo vi. Y aún en un país que es pro-Israel, nosotros vemos que el mundo detesta Israel y ellos no merecen este Jerusalén. Y vemos el odio puro. ¿Por qué? Está en la Biblia, la tierra de sus enemigos, y lo tienen, pero los enemigos no lo creen. Bueno, también Dios le promete la bendición a todas las familias del mundo. En otras palabras, la salvación, un salvador. Ahora pues, nosotros necesitamos mirar que Dios cumple. ¿Los judíos tienen una descendencia grande? Grandísimo. Aún Abraham es los padres de los árabes. Y la tierra de los enemigos, ¿regresó los israelitas a Israel o a Palestina, como dicen? Sí, tienen la tierra. Dios cumple. ¿Hay un Salvador? Sí, Dios cumple. ¿Cuáles son las promesas en mi vida que Dios va a cumplir? Que yo necesito esperarle. Ahora pues, aplicaciones. Tenemos que entender, nuestras pruebas son oportunidades de crecer. Sin ellas o ignorante de su propósito, vamos a quedar iguales y nunca crecer. La prueba de Abraham, él creció en fe. Tenemos también, que mostrar nuestra fe por obediencia. Si no obedecemos lo que sabemos, probamos que no amamos al Señor. Letra C. Tenemos que recordar, Dios proveerá. Dios proveerá. Y por fin, por la descendencia de Abraham, tú y yo tenemos expiación sustituta. ¿La has recibido personalmente? ¿Has recibido el sacrificio de Cristo para tu salvación? Si no, hoy acércate a mí y te puedo explicar cómo puedes saber que tus pecados te son perdonados.